Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero compartir con ustedes esta pequeña investigación-estudio. La Iglesia Cristiana Católica del Rito Romano ha sido y es la rama del cristianismo más poderosa en la historia de la humanidad y que siempre se ha mostrado como es ahora, con algunas cortinas de humo, pero desde siempre una institución jerárquica y dominante, cuyo poderío iniciado en el siglo IV de la Era Común, pero definitivo en el siglo V de esa misma Era Común, y que desde el principio se ha querido imponer sobre los demás, siempre hostil, obviamente de una manera hoy en día hostil pasiva, con quienes se oponen a ella, con una estructura monárquica hasta la coronilla, con el objetivo de no solo dominar a sus propios feligreses o comunidad de discípulos, pero queriendo abarcar el resto del mundo con imposiciones cautelosas de su autoritarismo, reglas poco a poco obligatorias para que luego, ya empoderado, dominar. De hecho, hay una inscripción gigante en la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma, que es la iglesia original del obispo de Roma. Es la catedral oficial del Papa y que es considerada la iglesia madre para todas las demás iglesias católicas. Esta inscripción dice de la siguiente manera, en latín: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput. Esto es, en castellano o español, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. Pero la realidad es que esto de que la iglesia es una institución divina con ese poder dotado por el mismísimo Elohim, Dios, raya en la realidad, ya que indagando en los escritos nazarenos, o como se conoce en el cristianismo occidental, Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta que esta idea brilla por su ausencia en sus líneas, ni en lo que se conocen como los 4 evangelios, o en el libro de los Hechos de los emisarios o apóstoles, o en alguna carta de esos emisarios o apóstoles, mucho menos en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ni una nota o palabra acerca de una institución legal de la iglesia, mucho menos un grupo centrado en su obispo o supervisor. No vamos a ver ni en los primeros estudiantes o discípulos de Yeshua, ni al Mesías, mucho menos al Altísimo, imponer esto a la comunidad. Aún en las comunidades que Pablo fundó, no se va a leer acerca de un episcopado o supervisor, presbítero, ancianos, monárquicos, o una ordenación por imposición de manos sucesiva para ese cargo monárquico, sino que esto es el resultado de un largo desarrollo histórico con sus aristas y problemas. El trabajo y el empeño humano por controlar, dominar y gobernar aún a la fuerza y con espada. Esto empezaría a suceder después de la muerte de los emisarios o apóstoles de Yeshua. Y en cierto grado era algo inevitable lo de la institucionalización, ya que el fin era la de catapultar a sujetos para el control y manipulación de la congregación o iglesia, cosa que el mismo Yeshua enfáticamente enseñó a sus estudiantes o discípulos a que no cayeran o hicieran esto, como dice en el libro de Mateo capítulo 20 del verso 25 al 28. Dice: entonces Yeshua los llamó y dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo
y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cierro cita. Luego se tomó como base el rito en cadena de imposición de manos, que caló con la ordenación legal de supuestos ministros religiosos, líderes cabecillas, y lo más escandaloso es que estos supuestos ministros clamaban una sucesión inquebrantable de estos emisarios o apóstoles de Yeshua. Aunque no se puede verificar o no hay forma históricamente hablando de una sucesión apostólica inquebrantable hasta los ancianos que quedaron a cargo después de la muerte del último emisario o apóstol, mucho menos de origen gentil. Y desde quien de forma directa y exclusiva a quien los emisarios o apóstoles les impondrían las manos. De hecho, tanto presbíteros, o sea, ancianos, y obispos, o sea, supervisores locales, quedaron establecidos como profetas, maestros y otros cargos. Pero en cierto tiempo de la historia, el amor al dominio y control se tomó en una suerte de poder piramidal clerical, donde laicos en etapas tempranas pasan a la fase de un episcopado monárquico, o sea, de un obispo supervisor único e individual. Las comunidades fuera de Israel, especialmente la comunidad de Antioquía, que era la segunda comunidad o iglesia más importante después de la comunidad o iglesia de Jerusalén o Jerusalén, no era liderada por episcopoi o obispo o supervisores, o presbíteros o ancianos, pero por profetas y maestros. Lo mismo ocurriría con la comunidad o iglesia en Roma en el tiempo cuando Pablo escribiría su carta a los de Roma. Y estos mismos no eran regidos por este tipo de jerarquía. Esto vendría, como se dijo anteriormente, a imponerse tiempo después. En su primera carta a los de Corintios, vemos que para Pablo era normal incluso celebrar lo que se conoce en el cristianismo como la Cena del Señor sin él estar ahí, o que alguien supervisara eso como un líder absoluto, un líder que ha sido designado para un cargo para controlar. Surge la pregunta, ¿fue Shimon Kefá, o como se conoce en Occidente como Pedro, el primer papa del cristianismo primitivo naciente o cristianismo católico romano? Por supuesto que Shimon Kefá, conocido como Pedro, nunca fue el primer y único líder solitario con poder absoluto del movimiento Nazratín o Netzarín, y mucho menos único gobernante monárquico principal del cristianismo naciente, después de Yeshua a finales del primer siglo e inicio del segundo siglo de la era común. Este no tenía ninguna autoridad especial sobre otros, sino que actuaba junto a un colegiado de otros estudiantes o discípulos como él. No hay rastro de ninguna autoridad cuasi monárquica exclusiva como líder absoluto. Aunque sí es necesario aclarar que fue uno de los tres pilares o una de las principales voces de este grupo en los tiempos de Yeshua, de la secta que se encontraba en Jerusalén. Pablo escribiría acerca de esto en la carta
a los de Galacia. Gálatas capítulo 2, verso 9, que dice: y a reconocer la gracia que me había sido dada, Jacob, Kefá y Johanán, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Barnaba la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Fin de la cita. Simón Kefá, Pedro, cuya labor estaba enfocado no a los creyentes de origen gentil, sino a los judíos de su área o región, y luego a los judíos en la diáspora o dispersión, como lo dice Pablo en la carta que le escribiría a los de Galacia, Gálatas capítulo 2, desde el verso 7 al 9. Cita: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado las buenas noticias de la incircuncisión, como a Kefá, a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Kefá, Pedro, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Fin de la cita. A lo mucho, entonces, el verdadero primer papa del cristianismo católico romano sería Pablo. Simón Kefá, Pedro, no fue el primer papa o algo parecido de Roma. Tampoco hay alguna evidencia de un supuesto sucesor de Kefá, Pedro, mucho menos de Roma, ni en los escritos nazarenos o como se conoce como el Nuevo Testamento, mucho menos en toda la historia. Solamente leyendas, mitos y especulaciones. Pero ¿qué tal Mateo capítulo 16 del verso 18 al 19, que dice el mismo Yeshua a Simón Kefá? Cita: y yo te digo que tú eres Kefá, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, iglesia, y las puertas del Hades, sepulcro, no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Fin de la cita. La roca, según el erudito doctor cristiano católico Hans Küng, dice: es la fe de Pedro en Cristo y no la fe de algún sucesor que debía ser y seguir siendo el fundamento constante de la iglesia. Tomado del libro The Catholic Church, A Short History, la Iglesia Católica, una breve historia, en la página 11. Esto se refiere a su confesión de fe, a lo que expresó cuando dijo: tú eres el Mesías, Cristo, el Hijo del Elohim, Dios viviente. Hasta aquí el estudio. Piensa, medita, busca usted, pasa sus vidas. Shalom.